tipo de patologías que se presentan a nivel de fémur son especialmente la forma de atención médica que ustedes tienen que realizar, así como decir, el tratamiento inicial, ¿no? Ocurre de que las fracturas supracondilias a nivel de fémur distal son muy complicadas, porque ustedes saben de que a nivel del hueco popliteo existe un paquete vascular nervioso demasiado grande, se podría decir, porque ustedes saben de que el nervio ciático mayor se encuentra en ese nivel, donde este puede dividirse en el ciático popliteo externo y el ciático popliteo interno. Ahí tenemos la arteria que de femoral, al pasar por el anillo del abductor, se convierte en arteria poplitea. Tenemos las venas, y que lógicamente cuando existe esta fractura a este nivel, ¿no? Si no existe desplazamiento, no hay por qué temerle. Pero el problema es que generalmente se desplazan, ¿por qué? Por las diferentes incisiones musculares que están presentes. Por ejemplo, el acortamiento de la fractura se presenta por el cuádriceps. La rotación directamente en antecurvatum se presenta por los gemelos. Entonces, imagínense, si yo de principio me doy directamente el trabajo de tomar los pulsos, especialmente a nivel de parte distal, que en este caso tendría que ser la arteria pedia, ¿no? Entonces, tengo que verificar si esta está presente o no está presente. Si está presente, puedo dormir tranquilo. Pero si en caso no está presente, es porque directamente está habiendo un compromiso a nivel de la arteria poplitea. ¿Por qué? Por la acción de los gemelos que van a provocar el retrocurvatum directamente en el fémur. Es por eso que yo directamente estoy tratando de mostrarles este tipo de fracturas que pueden presentárseles cualquier momento. Cuando estén haciendo sueño de provincia, cuando estén haciendo alguna consulta en algún hospital, o cuando estén directamente en el consultorio externo de alguna posta, pueden tener este tipo de pacientes que van a acudir a su servicio. Entonces, más directamente para la práctica de ustedes de cómo inmovilizar al paciente. Ustedes están viendo, los que ya empezó a asistir a las prácticas, se les está enseñando la forma de inmovilizar mediante férulas, tanto realizadas por nosotros con el yeso, o directamente las férulas que ya existen confeccionadas en el mercado. Entonces, lo importante es saber conocer la anatomía de esta región, porque al tener esta radiografía y decir, no, esta fractura no pasa nada, y después ocurre de que el paciente empieza a tener dolor, empieza a tener cianosis a nivel distal, ¿no? Se complica la irrigación del miembro inferior y llegamos a veces hasta la amputación. Tiene casi una similitud con la fractura supracondiliar del húmero. ¿Se acuerdan las fracturas supracondiliares del húmero? Que generalmente cuando la parte proximal se dirige hacia la parte anterior, lesionando la arteria humeral, puede llegar también a comprometer directamente el miembro superior en su parte distal, especialmente a la mano y los dedos. Es por eso que estoy tratando no de mostrarles la especialidad a lo máximo, simplemente mostrarles las complicaciones que pueden haber bien teniendo este tipo de fracturas en su actividad diaria que tengan como médicos. Bueno, los objetivos. Siempre nosotros partimos de una clasificación. Sabiendo la clasificación, tenemos la posibilidad de realizar el tratamiento correspondiente a la patología que se nos presente. Por eso se dice que esta clasificación es muy importante para la forma de decisiones, tanto quirúrgicas como anatómicas. Todo depende también, al tener ya la clasificación de este tipo de fracturas,
llego a realizar la elección de los diferentes implantes que voy a, hacer, que voy a utilizar, ¿no? Eso ya como especialista. Pero ustedes directamente, al tener este tipo de fracturas en su consultorio, en un hospital, tienen que saber tomar las el primer tratamiento que deben realizar, ¿no? Siempre, 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 ¿no? En todo hueso largo, los extremos distales y proximales de estos huesos son los más complicados, porque las fracturas que se presentan a nivel de diáfisis no son tan complicadas. Podemos dar solución con un simple clavo, ¿no? Y llegamos a alinear y reducimos la fractura. Mientras que las fracturas a nivel de fémur proximal y a nivel de fémur distal son muy complicadas, especialmente estas que pueden traernos a problemas serios. Por eso que estoy tratando de mostrarles para que tengan cuidado cuando se les presente alguna vez. No será con mucha frecuencia, pero alguna vez, con el hecho de que ha aumentado el parque automotor, ha aumentado las diferentes competencias, tanto automovilísticas, tanto de deportes, que por una fuerza exagerada puede llegar directamente a fracturarse esta parte distal del hueso. Se dice que el 6% de todas las fracturas del fémur se presenta a este nivel, más en los jóvenes por alta energía y en los mayores por osteoporosis. Y a una persona mayor, especialmente las mujeres, empiezan a tener osteoporosis y con una simple caída, por eso que se dice una baja energía, puede tener una lesión de esta naturaleza. Lo que me adelanté y les dije qué elementos musculares son los que van a provocar directamente el desplazamiento de estos fragmentos. El cuádriceps, por ejemplo, que se encuentra acá, hace de que directamente haya un acortamiento del miembro, ¿no? Los abductores van a provocar un varo y los gemelos, lo que les decía, va a provocar un recurvatum, haciendo de que esta arista, se podría decir, del fragmento distal, lesione la arteria poplitea. Y no solamente la arteria poplitea, a veces puede también lesionar algún nervio que también se encuentra a ese nivel. Y ustedes están viendo, han habido casos donde se han presentado en el hospital este tipo de fracturas. No pasó directamente por las manos de un traumatólogo, sino por las manos de un cirujano, y se dieron el lujo de traccionar. Imagínense, si ustedes traccionan esta parte del miembro inferior, en este caso de la tibia y el pie, ¿qué están haciendo? Están traccionando a este segmento, que es el segmento distal, ¿no? Y están lesionando mucho más a la arteria poplitea. Si de principio ustedes llegasen a tomar la arteria poplitea y está, se podría decir, disminuida en su latido, entonces al traccionar pueden lesionar completamente. Entonces, ¿qué importancia es conocer este tipo de fracturas? Según Muller, ¿no? Este señor se ha dado el lujo de clasificar las fracturas supracondiliares de esta forma: en A, en B y en C. Las A directamente se corresponden a las fracturas que no comprometen la articulación, por eso son extraarticulares, fracturas extraarticulares. Pueden ser oblicua corta, con tercer fragmento o multifragmentarias, ¿no? Mientras que la B directamente ya comprende ya las fracturas parceladas o parciales, en este caso cóndilo interno, cóndilo externo o cóndilo posterior. Mientras que las C son las más complicadas, donde ya existe, aparte de la articulación, existe también complicación de la diáfisis. Una fractura en Y, una fractura multifragmentaria con compromiso articular y una fractura con compromiso articular con tercer fragmento y multifragmentaria. Imagínense
este tipo de fracturas son demasiado, se podría decir, difíciles hasta poder reducirlas. Y peor todavía si el paciente es gordito, ¿no? Imagínense, todo gordito, toda gordita que tenga este tipo de fracturas, siempre trae problemas al traumatólogo. Ahí está. Esta fractura de Hoffa, por ejemplo, que se presenta es generalmente en el cóndilo posterior. ¿Por qué se muestra aisladamente? Porque al tener este tipo de fracturas, yo no me puedo dar el lujo de utilizar este tipo de elementos, el DCS, el DHS o directamente las placas angulares, no. Esto es simplemente para conocimiento así general, ¿no? Tengo que saber utilizar qué elementos voy a utilizar para reducir esta fractura. Generalmente son tornillos canulados. Con tornillos canulados no tengo por qué estar utilizando ninguna placa de HS, ni DSS, ni placas deslizantes, simplemente tornillos canulados y doy solución a este tipo de fractura, que es la fractura de Hoffa, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una radiografía lateral de este tipo de fracturas supracondilias. En este caso, hay compromiso interarticular. Están completamente desplazados ambos cóndilos, se ve en la forma lateral, ¿no? Ya en la radiografía anterior vamos a ver de que existe un rasgo intraarticular con gran desplazamiento. Imagínense, existe un tercer fragmento a nivel de la diáxis. Siempre partimos de los ejes para poder dar solución a este tipo de fracturas. Entonces tenemos que conocer los ejes mecánicos que se presentan tanto a nivel del fémur y a nivel de la tibia. Generalmente se parte del centro de la cadera, la rodilla y el tobillo. Ese es el centro directamente de estos ejes. Bueno, eso ustedes, si desean ser traumatólogos, lo van a conocer. Hay que saber los ángulos, cuándo es varo, y en este caso, por ejemplo, cuando se presenta el varo, qué tipo de tratamiento debemos realizar. Bueno, son cosas que no es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Ahora, la geometría del fémur distal la tenemos que conocer, especialmente los especialistas, ¿no? Porque imagínense, si yo no tengo el conocimiento de que el fémur geométricamente tiene una forma trapezoide, ¿no? Entonces, si yo tengo este tipo de fractura, un rasgo de fractura a nivel intraarticular, si no conozco cómo es la forma trapezoidal del fémur, fácilmente puedo colocar este en forma perpendicular y ¿qué hago? Llego a pasar directamente a la articulación de la rótula. Y en vez de dar solución a la fractura, estoy lesionando la articulación femurorotuliana. Entonces, qué importancia conocer la geometría del fémur, para que de esta forma pueda entrar yo en forma oblicua a colocar este tipo de tornillo. Y la parte inferior de la misma manera. Son tornillos canulados cuando son fracturas así parcelares, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esta es la articulación femororotuliana. Si yo coloco directamente el tornillo en forma perpendicular, fácilmente me introduzco a la articulación y lesiono la articulación. Una vez que termino, digamos, la cirugía, ¿qué va a pasar? El paciente no va a poder flexionar la rodilla. Entonces son cosas que simplemente así, en forma general, para que ustedes vean cómo nosotros tenemos que tener conocimiento para llegar a tratar este tipo de patologías. Ahí está. Bueno, ahora la tecnología nos ayuda mucho. Tenemos estos dispositivos para llegar a dar solución a este tipo de fracturas. Aquí estamos mostrando igual la geometría del fémur. Lo que me adelanté en decirles, ahí está, si yo pongo en forma perpendicular directamente al tornillo, voy a lesionar la articulación. Si yo pongo directamente un tornillo mucho más grande, ¿no? Voy a sobresalirme a la otra cortical y voy a lesionar las partes blandas, que en este caso están ahí los ligamentos, la cápsula articular, y también voy a tener problemas.
Por lo tanto, tengo que colocar este tipo de tornillo. Simplemente que ingrese a la parte esponjosa del hueso distal sin salir al otro lado, ¿no? Que no sea largo. Entonces, esa sería directamente, esas serían las precauciones que yo como especialista debo tomar, porque se han dado este tipo de tratamientos donde uno se da el lujo de atravesar el tornillo y lesiona la articulación nosotros o directamente me llego a salir con el tornillo largo hacia la otra cortical y lesiono las partes blandas. Entonces, tengo que tener todos esos cuidados para no lesionar ninguna, ninguna articulación y ninguna parte anatómica de las partes blandas. Ahora de que también tengo que tener un conocimiento amplio de la radiografía, ¿no? Porque ahora gracias a las tomografías, a las resonancias magnéticas, nos damos el lujo de poder dar solución con mayor eficacia a este tipo de patologías. Que lógicamente en una fractura extraarticular no me voy a dar el lujo de pedir una resonancia, no. Que le pida una radiografía, si yo la sé leer la radiografía, no tengo ni necesidad de pedir una tomografía, pero sí a nivel directamente de una articulación, sí, porque eso me va a ayudar hacia dónde está desplazado el fragmento, para que yo pueda orientarme en el momento que tenga que realizar la osteosíntesis. Una vez que tengo ese tipo de patología, tengo que saber dónde operarlo, porque no es nomás de operarle donde sea, tengo que tener una mesa especial, ¿no? Una mesa especial transparente donde yo pueda sacar una radiografía o puedo utilizar el intensificador de imágenes para ver si estoy realizando la reducción en condiciones óptimas. Porque de lo contrario, si yo, por ejemplo, me doy el lujo de operar a un paciente en una camilla donde simplemente existe una tabla rígida y no pueda tener acceso a una radiografía, estoy frito, ¿no? Ahora, los implantes que uno puede utilizar son varios. Hay placas externas de sostén que no son bloqueadas, clavos intramedulares. Este clavo intramedular a mí me gusta mucho más. Nosotros hemos tenido un caso, por ejemplo, así en la parte privada, ¿no? Es un señor que, bueno, de repente ustedes lo conocen, es un señor que al ingresar al mercado central, hay uno que vende los relojes, está siempre con su televisor, ¿no? A ese señor lo llegamos a operar en la parte privada. Era una multifragmentaria tipo C intraarticular, y llegamos a colocar un clavo intramedular retrógrado, ¿no? Que cuando uno sabe manejar este tipo de dispositivos, nos es sencillo dar solución a ese tipo de fracturas, ¿no? Pero cuando uno sabe introducir este clavo, a veces uno, bueno, puede complicarse mucho más en vez de dar solución. Hay este tipo de tratamientos, ¿no? Pero que actualmente no son aconsejables. Imagínense la cantidad de ferretería que está acá, cantidad de tornillos, ¿no? Entonces, a veces simplemente una placa deslizante y unos 2, 3 tornillos suficiente. Porque lógicamente que es una fractura muy complicada y tener que colocar muchos más elementos extraños, se podría decir, al cuerpo, al organismo, a veces puede rechazar y provocar infección. Siempre tenemos que hablar de dos pilares, un pilar interno, un pilar externo, y muchos se dan el lujo de dar solución con dos placas, una placa interna, una placa externa y una placa interna, ¿no? Pero bueno, como les digo siempre, es bien complicado utilizar cantidad de tornillos.
Ahí está, lo que les hablaba, es el clavo intermedular del todo. O sea, uno introduce por la parte distal, abre, hace una incisión directamente a nivel de la rodilla, se la llega a luxar a la rótula y nos vamos luego de tener a disposición el fragmento distal, introducimos este tipo de clavo. Introducimos este clavo, imagínense, llegamos a alinear y colocamos los dos tornillos distales que van a fijar la rotación de los flamencos. Es un método interesante para dar soluciones de temperaturas. Yo la verdad que una vez que conocí este tipo de dispositivo, dije yo con esto soluciono todo, hasta las fracturas multifragmentarias. A mí me interesa ingresar a la parte distal y posteriormente ingresar a la parte proximal con lo que he alineado la fractura, ¿no? Pero sí, tengo que abrir, tengo que hacer una invasión grande para poder introducir este elemento. Ahora, bueno, llega un momento donde ya la articulación está completamente perdida, se podría decir, ¿no? Multifragmentada. Entonces, decido una prótesis total de rodilla, con un componente femoral y un componente tibial. Entonces, esta sería una prótesis total, ¿no? Donde directamente ya no hay la articulación natural, es una articulación, en este caso ya metálica. Entonces, que es una prótesis total de rodilla. Imagínense cuando existe ese tipo de fracturas multifragmentarias donde uno ya no puede armar la articulación, pese a la intención que uno tiene de tratar de armar, se encuentra con fragmentos completamente pequeños, ¿no? Lo cual es imposible de poder reducir. Entonces, ¿qué nos queda? Directamente plantearle al paciente una prótesis total de rodilla. Estos son los diferentes dispositivos que había en la antigüedad, que eran directamente una placa en L, que había que saber colocar estas, ¿no? Las placas de Yewes, las placas de Müller, que se llaman, ¿no? Pero ocurre de que, imagínense, introducir esta parte del dispositivo en la parte distal del hueso, a veces al introducir se llegaba a refracturar, imagínense, ¿no? Y a veces ocurre de que uno llegaba a colocar, pese a los dispositivos que uno tenía, en otra dirección, era peor, y que querer sacar, una vez introducido este tipo este tipo de dispositivo, era difícil, ¿no? Actualmente existen esta clase de dispositivos que son dinámicos, ¿no? Son directamente con dos componentes, un componente directamente para la cortical y otro componente directamente para el tejido esponjoso, cosa que no hay necesidad de estarla peleando. Es mucho más sencillo y mucho más fácil. Pero yo, pese a que existen estos elementos, yo prefiero poner el clavo retrógrado, que es mucho mejor. Para mí es mucho mejor, ¿no? Es costoso, sí es costoso. Económicamente es caro, pero uno le da solución al paciente. Por eso que ese paciente, por ejemplo, que les digo que le operé, el hombre anda tranquilo, no tiene ningún problema. Claro, con el tiempo, de hecho ya debe ser 7, 8 años que lo operó ese señor, ¿no? Ocurre de que yo ya tenía que verles retirado el material de estos hits que le coloqué, pero no asistió el señor, tampoco le llegué a insistir, ¿no? Porque retirar ese material después de 10 años no es nada sencillo. No es nada sencillo. Estas placas que actualmente existen, ¿no? Las LISS, las LCPs, ¿no? Que llegamos a introducir mediante la técnica NIPO, que se llama. La técnica NIPO con incisiones pequeñas directamente en la parte proximal como en la parte distal. Hacemos deslizar este tipo de placas, ¿no? Y para posteriormente fijar
mediante incisiones pequeñas estos tornillos y llegamos a solucionar este tipo de fracturas en la actualidad. Hola jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Perfecto, muy bien. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es un tratamiento in vitro que se está haciendo, ¿no? En qué oblicuidad colocar los tornillos anteriores, posteriores y en el centro, ¿no? Estas placas tienen diferentes orificios que tienen diferentes direcciones los tornillos, ¿no? Para evitar que estos estén chocando. Son placas de mucha especialidad. Acá, por ejemplo, estamos viendo igual las direcciones de los tornillos para poder colocar máximo 3 tornillos. Se deben colocar 1, 2 y 3, no más. Imagínense este tipo de fracturas. Hemos tenido nosotros miles de fracturas de esta naturaleza en el hospital. Cantidad de gente. Actualmente existe uno que está en la cama 5, ¿no? Tiene este tipo de fractura. Bueno, si no está desplazada, no hay por qué temerle, no hay por qué tener miedo. Pero si está desplazada, estamos fritos. Pero imagínense este tipo de fractura. Realizando una tracción, voy a desmoronar todo. Entonces tengo que evitar, ¿no?, hacer la tracción. Acá directamente ya se ha hecho el tratamiento mediante esta placa a ese tipo de fractura. Y los objetivos quirúrgicos, generalmente, de toda fractura intraarticular, uno tiene que hacer la reducción anatómica de la articulación. Porque ¿de qué me sirve de que yo ingrese a hacer el acto quirúrgico y no realice una reducción anatómica de la articulación? Voy a provocar una pseudoartrosis, voy a provocar una artrosis, voy a provocar varias patologías, más directamente una artrosis, porque el fragmento que no ha sido reducido anatómicamente va a dañar a la otra parte articular y va a llegar a tener un movimiento incongruente, lo que va a provocar, se podría decir, como un raspado, se podría decir, para que me entiendan, ¿no?, entre ambas articulaciones y llegue a flotar y hacer de que como un tipo así, llegue a formar la famosa artrosis. Ese es el desgaste que la articulación por la mala reducción llega a provocar este tipo de patologías, que serían las complicaciones de una mala reducción anatómica de una articulación. Ahora también nosotros acudimos a este tipo de tratamientos, que son los tratamientos mediante fijadores externos. Pero ocurre de que al colocar este tipo de fijadores es insuficiente para esta gran articulación. Si en caso no está desplazada la fractura, puede ir, pero si está desplazada, es imposible de que dé solución con este tipo de dispositivo. Antiguamente se hacían este tipo de incisiones para colocar las placas, abrir, imagínense, una incisión demasiado amplia, casi de 20, 30 centímetros, a veces hasta más, para llegar a colocar este tipo de placas. Aquí estamos viendo otra vez aquí. Vean esta placa, ahí está el hueso completamente, ahí está la fractura, se ha hecho la reducción mediante estos tornillos, se ha colocado esta placa antigua, ¿no?, pero hemos tenido que realizar este tipo de incisión para poder reducirla. Acá igual hay que saber por dónde ingresar, qué elementos anatómicos tenemos para no lesionarlos, especialmente la indicación, la funcionalidad de las rodillas. Tenemos que tratar de
mantenerla para que este señor pueda o la señora pueda nuevamente entrar a su actividad normal. Bueno, a mí, como les digo, más me interesa de que ustedes sepan, cuando tengan este tipo de fracturas, cómo dar solución como primeros auxilios. Lo primero es tomar la arteria pedia, si está presente o no está presente. Si está presente, no se haga ningún problema, simplemente inmovilícenle con un cartón, con una férula y hagan directamente el traspaso a un centro especializado. Pero si ustedes ven de que existe una pérdida del pulso pedio, de inmediato, de emergencia, díganle, señor o señora, usted tiene la posibilidad de perder el pie si usted no acude ya a un centro especializado. ¿No? Perfecto. Esta es la técnica MIPO que se hablaba directamente, este tipo de placa que tenemos actualmente, y llegamos a colocar mediante dos incisiones, una superior y una inferior. Llegamos a deslizar la placa y llegamos a fijar en la parte distal como en la parte proximal. Es facilito hablar. Hay que estar con la guitarra, como se dice, ¿no? Ahí está lo que anteriormente les he mostrado, cómo colocar los tornillos. Hasta dónde debo introducir, si en caso de decido colocar un clavo anterógrado, hasta dónde debo colocar. Acá, por ejemplo, los desplazamientos que existen, ¿no? En este caso, hacia interior, hacia exterior, en lado, anticurvato, retrocurvato, tengo que ver todo eso. Aquí están viendo otro tipo de fractura que ha sido solucionado de esta forma, con gran aparataje de placa y tornillos. Los resultados, todo depende de la pericia del especialista. Aquí sí se ve, se podría decir, la pericia del especialista. En este tipo de fracturas, tanto en la parte proximal como distal del fémur, en la parte proximal y distal de la tibia, ahí sí se ve la pericia del especialista. Si sabe dar solución, no sabe dar solución. Porque aquí corremos el riesgo de, pese a dar solución anatómicamente, podemos tener problemas de la rigidez de la articulación al no hacer de que el paciente movilice lo más antes posible la articulación. Porque es bonito mostrar al paciente, mire cómo ha quedado excelente su radiografía, pero el paciente no llega a estirar ni flexionar, no llega ni a extender ni flexionar sus rodillas, están fritos. En resumen, este tipo de fracturas, como os decía, son fracturas que hacen de que el traumatólogo muestre la pericia que tenga frente a este tipo de fracturas. Hay que saber elegir el implante correcto para este tipo de fracturas. Y lo más importante es respetar los tejidos blandos para evitar lesiones de la articulación, para evitar la complicación que es la rigidez, ¿no? Bueno, con esto entonces hemos terminado las clases de esta clase y continuamos el viernes. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Perfecto. Nos vemos. Adiós. Chao. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hola, doctor. Chao. Chao.